Hola, buenas tardes. Buenas tardes a la comunidad virtual que se va a ir juntando aquí. Vamos a esperar unos minutos a ver quién llega, quién se conecta. Visualizaciones tenemos. Le damos unos minutitos a la gente para que se conecte. Hoy vamos a tener una clase hermosa, una conversación conmigo respecto a la aromaterapia, a los aromas que curan, a los aromas que sanan. Hay 3 personitas. Eso, que no se ven. Bueno, buena, 4 personas. Excelente. Ya. Bueno, entonces vamos a ir comenzando con este live. La idea es que vamos a conversar respecto a aromas que curan, aromaterapia y cómo los aromas nos pueden transportar. Hola Carmen, buenas tardes. Y cómo los aromas nos transportan a distintos lugares. Bueno, aromas que curan, aromas que sanan, aromaterapia, tiene 2 palabras que podemos identificar, ¿cierto? Aroma y terapia, o curar o sanar, que quiere decir que nos conectan con nuestra esencia, nos conectan con nuestro interior y podemos sanar a través de ellos. Por ejemplo, la otra vez conversábamos en un taller con la chiquilla y les preguntaba ¿qué aromas les gustan? ¿Qué aromas a ustedes sienten que les hacen bien? Y ellas dijeron distintas cosas. El aroma de la tierra mojada, el aroma de las camelias, dijo una, el aroma del cacao, dijo otra. ¿Qué otros aromas nos pueden traer recuerdos? Por ahí si me pueden ayudar las que están conectadas, mencionando aromas que les gusten y que les hagan bien. Por ejemplo, ir al bosque, ir a la naturaleza y sentir su aroma es una cosa maravillosa, que es medicina pura. A la pura experiencia de andar por ahí en el bosquecito, dando vueltas. Bueno, la aromaterapia y la ciencia en que se basa es bien antigua, la verdad. Tiene mucha relación con los primeros estudiadores de la botánica, ¿cierto? Como Paracelso, como todas las personas que se han puesto a estudiar las plantitas y se dan cuenta de que las plantas, además de tener propiedades que le ayudan a nuestro cuerpo físico, también interactúan con nuestro cuerpo energético y también con nuestro cuerpo emocional, ¿cierto? Entonces, instintivamente, los seres humanos somos conscientes de las vibraciones de las plantas y ellas nos transmiten paz. Y también nos sentimos felices cuando vivimos en su compañía, cuando podemos salir en la mañana, hacerles un cariñito, regar, trabajar la huerta. Es como diría el Principito, que no se ve bien con el corazón, sino que lo esencial es invisible a los ojos. Este aroma, esta compañía, todo lo que te entregan es una maravilla. Entonces, tienen un efecto positivo en nuestro ser. Por lo mismo están cuestionados por qué la ciudad se llena tanto de cemento y cada vez de menos plantas, ¿cierto? ¿Por qué buscarían ciudades así, ciudades que estén alejadas de nuestro espíritu y de los espíritus? ¿Por qué habrían estas planificaciones, cierto? Son preguntas que de pronto aparecen y que son interesantes de ir pudiendo analizar. Entonces con las plantas tenemos, como veníamos conversando, una interacción íntima, un vínculo energético, un vínculo terapéutico, que es complejo. Las plantas son complejas y es medicina compleja para seres complejos que somos. Entonces, cuando nosotros las rezamos, cuando nosotros las cuidamos, realmente ellas se abren y comparten su magia
su magia más profunda, y nos acompañan a sanar. Entonces, los aceites esenciales, que es lo principal de la aromaterapia. ¿Qué es un aceite esencial? Un aceite esencial son los fitocomplejos de las plantas extraídos de una forma muy especial. Es decir, los aceites esenciales son esto que uno le siente el aroma a la planta. Es lo volátil, se evapora con el aire, con el calor, con el movimiento. Incluso si uno mueve una plantita que tiene aroma, uno puede sentirla mucho. Entonces, estas plantas aromáticas, entre ellas, estos aromas son para su vida. No es como, bueno, hoy día hagámosle olores ricos a los humanos para que se sanen. No es así. En realidad, hay un gas pasando, espero que no interrumpa mucho. En realidad lo que hacen entre ellas con sus aromas es comunicarse, es atraer polinizadores y bichitos, abejitas, chinitas y distintos animalitos que las ayuden a reproducirse, o también las ayudan como antibacterias, como antiplagas. Entonces estos aromas las van defendiendo de distintas situaciones, ¿cierto? Acompañando entre ellas y aprovechando nosotros. Hemos ido descubriendo para qué nos sirven, ¿cierto? Estas esencias, oye, bien llamadas aceite esencial, se pueden sacar de 3 partes de las plantas. De los tricomas, que son estos pelitos que tienen las plantitas, se puede sacar de las cavidades glandulares y de los canales glandulares, que son distintas estructuras de distintos órganos de las plantas, igual según la planta, ¿cierto? Pero por ejemplo, si yo voy a tener un aceite esencial de jazmín, de rosa, de lavanda, voy a haber extraído sus propiedades de sus flores. Pero por ejemplo, el laurel, el árbol del té, el eucalipto, el tomillo, voy a extraer las propiedades principalmente de sus hojas. Así como también, no sé, las raíces, la cúrcuma, el jengibre, o las frutas, los cítricos, que son tan utilizados como medicina de aromaterapia, ¿cierto? Entonces, bueno, hay 4 grandes épocas, se dice, de la aromaterapia. La primera en la cual estas plantas se utilizaban a forma de infusión, a forma de decocción, a forma de medicina. La segunda fue un momento en que se empiezan a dar cuenta que estas plantas se pueden preparar, entonces se empiezan a macerar en aceite o en alcohol, se empiezan a quemar también, ¿cierto? Para que salga su aroma. Y ya en la tercera parte se empieza a buscar cómo podemos extraer esta sustancia odorífera, esta sustancia que huele, a dónde la podemos extraer, porque ya se estaba extrayendo en aceite, en alcohol, pero cómo la podemos extraer pura. Y se llega entonces al alambique, que es una máquina, una olla, puede ser artesanal o más bien tecnológica, en la cual se logra, como el perfume, extraer el aceite esencial de las plantas a través del arrastre al vapor. Entonces se calienta el agüita y se calienta también por aquí la planta y se juntan como en el... Ay, se me fue el nombre. Pero arrastra el vapor del agua, pasa por la planta, saca los aceites esenciales y obtienes 2 productos: aceite esencial e hidrolato. El aceite esencial es como, se le dice aceite, pero en realidad no es un aceite, solo que al ser el extracto puro de la planta es como viscoso, por eso se le llama aceite esencial, porque tiene como pareciera ser un aceite. Y el otro producto que queda es hidrolato, que es el agüita que se destiló, cae y queda alrededor del 1 o 2% cargada con aceite esencial. Entonces también es una agüita muy deliciosa, muy medicinal. Se puede usar para brumas, se puede usar para distintos productos de cremas, de cosas de belleza y de autocuidado, ¿cierto? Entonces, eso, antiguos de todos lados, desde Egipto hasta Roma, Grecia, los antiguos de aquí, ¿cierto? Los andinos, todo el mundo mapuche,
han estado en contacto íntimo con las plantitas, los sanan, se sanan, nos sanamos a través de ellas y empieza esto de la aromaterapia, como ya les decía, como el siglo XX, ahí cuando logran hacer el primer destilador de aceite esencial. Entonces, ¿qué es la aromaterapia? Es el arte y la ciencia, porque es un poco de ambas, de utilizar las partículas volátiles, es decir, los fitocomplejos de las plantas aromáticas para curar o prevenir desequilibrios tanto en el cuerpo, en la mente y en el alma. Ya es una medicina muy poderosa, una rama de la fitoterapia y una poderosa terapia holística, es decir, integrativa, se sustenta por sí misma y también refuerza a otras terapias naturales o a otras terapias complementarias, por ejemplo, una masoterapia, una acupuntura, una sonoterapia con algún aceite esencial, cala mucho más profundo. Porque en general, al igual que las plantas, al igual que los humanos, los aceites esenciales en común son sinérgicos, es decir, actúan mejor. En colaboración se obtienen mejores resultados. Eso pasa con las plantas. Entonces, algunos beneficios de la aromaterapia, así como por decir algunos a la rápida, estimula el equilibrio sano de las células del cuerpo, estimula el sistema inmune, ¿cierto? Equilibra las emociones, actúa sobre el cuerpo físico, disminuyendo algunos dolores, algunas inflamaciones, destruye infecciones patógenas, ¿cierto? Los aceites esenciales como el orégano, el tomillo, los que son muy poderosos, tienen una molécula que se llama cineol 1.8 que combate hasta los virus, hasta el COVID. También la aromaterapia relaja y tranquiliza la mente, estimula la concentración, atrae energías positivas. ¿Y cómo es que entra la aromaterapia en nuestro cuerpo? Bueno, el cuerpo lo podemos nutrir de distintas formas, ¿cierto? A través del alimento, a través de nuestras relaciones, a través del ejercicio, tomando agüita. Y la aromaterapia trabaja con el sistema olfativo. El sistema olfativo es el aparato más antiguo del cuerpo y a través de esta respiración, este olfato, se conecta con todo el sistema nervioso. Entonces afecta al ánimo, a las funciones psíquicas, por ejemplo, a la memoria, al aprendizaje, ¿cierto? Y todo eso, todo lo que está en el cerebro se transforma también en situaciones psicosomáticas, es decir, situaciones del cuerpo en general. Los recuerdos, por ejemplo, como partí esta conversa, los recuerdos generados por los aromas de pronto son más fuertes que las imágenes que puede guardar nuestro cerebro. Entonces, la propia percepción del olor contiene en sí misma la energía de una realidad como existente. Y eso es muy maravilloso. Por eso yo les decía al principio, preguntaba cuáles son los aromas que les gustan. Porque siempre tienen algún recuerdo ligado. Bueno, y además del sistema olfativo, si no solo lo olemos, si nos echamos el aceite esencial, que es lo típico que nos dicen, ¿y dónde me lo he hecho? ¿Y cómo me lo he hecho? Y uno le dice, se lo tiene que echar en las partes de la piel delgadita, por ejemplo, en las muñecas, en las sienes, atrás de las orejitas. ¿Por qué? Porque a través de la piel también va a entrar a nuestro cuerpo. La piel es el órgano que tenemos más grande. Es el más grande, nos cubre por completo, nos separa lo que está fuera de lo que está dentro, ¿cierto? Entonces el uso también actúa ahí cuando uno hace contacto con el aceite esencial y la piel, tiene mucho que ver porque va entrando hacia las células, hacia los tejidos y luego hacia los órganos internos.
Entonces ahí tenemos con una aromaterapia dos formas del ingreso de la medicina a nuestro cuerpo, a través del sistema olfativo al cerebro y a través de la piel, las células, los tejidos y los órganos. Bueno, las principales características de los aceites esenciales que es importante tener en cuenta y tener en consideración. Lo primero son el alma de la planta, son la esencia, es lo que yo le estoy sacando, es como más que la sangre, porque es como la sangre pero más específico, ¿cierto? Porque si no sacaríamos la savia de las plantas y es distinto a extraer aceite esencial, entonces es el alma. Son altamente concentrados, mucho. Eso quiere decir que tengo que tener precaución, mucha precaución en su uso, en especial si hay niños y niñas cerca o embarazadas, porque pueden incluso llegar a quemar con su poder. ¿Qué más? Son volátiles, es decir, se evaporan con el aire, ¿cierto? Son solubles en alcohol y son solubles en aceite. Entonces se le llama lipofílico y hidrofílico, ¿cierto? Es decir, se pueden disolver en ambos vehículos. No se diluyen en agua, ¿cierto? En el agua quedan como, nunca se logran mezclar, pero sí quedan suspendidos. Entonces se sabe que es una agüita con eso, aceite esencial. A pesar, como les comentaba, a pesar de ser conocidos como aceite, no son cuerpos grasos, no es realmente un aceite, son muy ligeros. Con el calor realmente se evaporan, hay que cuidar los aceites esenciales porque si no, se nos van. Son muy complejos. Desde el punto de vista químico pueden tener entre 100 a 400 compuestos. Entonces es un material muy joya, se podría decir. Es una joyita cada vez que uno consigue unos frasquitos de aceite esencial. La mayoría son incoloros, es decir, no tienen color o son de un color amarillo pálido. Hay algún otro más, por ejemplo la manzanilla, que es medio azulado, pero en general no tienen color. Y bueno, como ya vimos, tiene propiedades holísticas y terapéuticas para compartir infinito. Entonces, solo al utilizar un alambique se puede extraer los principios activos de la planta por arrastre de vapor. Así se divide en aceite esencial y así realmente se logra. Si no, puede ser otra extracción, pero no sería un aceite esencial. Eso es muy importante de tenerlo presente. Ya, entonces les hablé de los aceites esenciales, les hablé ya del alambique, les hablé de los hidrolatos y bueno, para las plantas que vamos a utilizar para extraer el aceite esencial son diferentes plantas aromáticas. La idea es que para extraer un aceite estos se hacen puros y después se hacen estas mezclas tan convenientes que yo les comentaba, ¿ya? Entonces, al ser puros es muy importante que el entorno donde estén estas plantas, que nosotros luego vamos a extraerle los principios, también sea positivo. ¿Por qué es importante? Porque si vamos y estamos haciendo medicina, no voy a ir a cortar unos romeros en el medio del bandejón para hacer medicina, ya que está lleno de polución, está lleno de smog, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante cuando que inciden en la cantidad de aceite y en los principios activos? Primero, el tipo de semilla. El tipo de semilla, de dónde vino la planta. El tipo de suelo donde se encuentra esa semilla. El suelo es seco, el suelo es arenoso, el suelo es húmedo. La cantidad de sol que pueda tener esa plantita para crecer, para alimentarse. La cantidad de lluvia. La altitud en relación al mar. La ausencia o presencia de fertilizantes o pesticidas. ¿Son químicos? ¿Son naturales? ¿Cómo son los cuidados? Y los cuidados, el amorcito que se le da a esas plantas. Si mientras más sano el entorno y el cultivo se mantiene lo más orgánico posible, el aceite esencial será, como pueden imaginarlo, de mejor calidad,
¿cierto? Entonces, ya que estos aceites esenciales son volátiles, son sensibles al calor, a la luz, incluso a los ruidos fuertes, se deben conservar y se deben cuidar muy bien. ¿Cómo? Frascos herméticamente cerrados. Cerrados para que no se nos evaporen. Frascos oscuros. ¿Para qué? Para eliminar la luz ultravioleta, para que no penetre y no se evaporen. Un lugar fresco y seco. ¿Para qué? Para protegerlos del calor. Un lugar tranquilo, un lugar lejos de aparatos electrónicos, en una cajita bien bonita, cuidando nuestro material que nos va a ayudar a hacer medicina, a tener medicina. ¿Cierto? Entonces, eso es la presentación. Luego, ¿de qué vamos a hablar un poquito ahora? Es una frase de Paracelso muy conocida que dice: la dosis hace el veneno. Sola dosis facit venenum, le mandan en griego. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier medicina, en cualquier comida, incluso en cualquier cosa, en la dosis está el secreto, ¿cierto? No sirve de nada que yo me tome un frasco gigante de aceite esencial si estoy enferma, porque el cuerpo, nuestra tierra, regenera de a poquito y suavemente. Entonces los aceites esenciales vienen a acompañar esos procesos. Al ser estos aceites esenciales concentraciones, extracciones muy concentradas, lo que tenemos que tener cuidado es, siempre debemos tener precaución en su utilización. ¿Por qué? Porque no todas las partículas aromáticas son inofensivas. Algunas de ellas sí pueden llegar a ser tóxicas, y es por eso que cada especie debemos trabajarla con conciencia, debemos conocerla, debemos estudiarla para saber cuáles son las contradicciones que tienen en general. Casi todas, por ejemplo, no son recomendadas para niños menores de 3 años o para embarazadas. Muy pocos aceites esenciales son posibles de utilizar con embarazadas. Y toda sustancia activa, entonces, es potencialmente tóxica. Solo podremos hacer un uso seguro de la especie si es que la conocemos y si es que logramos aprovechar así todos sus componentes para como la eficiencia medicinal y no para intoxicarnos. Entonces, eso es una parte importante, la toxicidad. Otro concepto importante que quería traerles hoy es la fotosensibilización, o sea, lo sensible a la luz. Quiere decir que los aceites esenciales, hay algunos que se exponen por vía tópica, es decir, yo ya me voy a echar una cremita que tengo súper rica de naranja o de limón en la mañana. Uy, eso está terrible. ¿Por qué? Porque hay algunos aceites esenciales, los componentes se llaman furo o pirocumarina, ¿ya? Esos componentes de los aceites esenciales, luego de aplicármelos y exponerme al sol, generan reacciones que, además de generar manchas, podría generar carcinogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir manchas de sol cancerígenas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los médicos? Incluso si no es que me eche una crema, si es que yo lo tengo que consumir, es que me proteja del sol, con gorritos, con harta agua, con poleras de manga larga, ¿cierto? Con no exponiéndome al sol en horas que haga mucho calor. Entonces, además de... ¿Cómo se llama esto? Esto puede suceder si es que me lo pongo en la piel o si es que lo consumo por administración oral. Por administración oral sería un poco menos el efecto, pero igual estos aceites fotosensibles estarían actuando. Todas las especies que son cítricas y la esencia se extrae de la cáscara, por ejemplo, el limón, la naranja, la mandarina, son responsables de este tipo de riesgos, de la fotosensibilización. Así que siempre es muy recomendable utilizar estas especies por la noche y evitar la exposición solar por lo menos 12 a 24 horas después, ¿ya? ¿Qué otra cosa puede pasar? La nefrotoxicidad. Nefro viene de riñón. Entonces, ¿qué quiere decir? La administración por vía oral de aceites esenciales
ricos en monoterpenos por periodos prolongados puede inflamar y puede deteriorar las nefronas, que son las partes como la unidad funcional y más importante de los riñones. Entonces los pinos, los abetos, los enebros, los sándalos y todos estos que tienen monoterpenos es muy importante. Si es que algún doctor o aromaterapeuta me lo indica como consumo, tiene que ser por periodos muy cortos porque son muy tóxicos, ¿ya? ¿Qué más? Estamos bien. Bacán. Por aquí me avisan que estamos bien. Ya, la nefrotoxicidad y vamos en la fotosensibilización. Ahora las alergias. Las alergias. Antes de preparar cualquier sinergia aromática para alguien que estoy acompañando, alguien que le quiero hacer un regalo, tenemos que hacer, o tenemos que preguntarle, tenemos que hacerle una prueba parche. ¿Cuál es la prueba parche? Es la típica que me abre el bracito y aquí en el codo, ¿cierto? Donde tengo mi piel bien sensible y expuesta, voy a echar una gotita de cada aceitito y voy a ver cómo me hace, si es que cómo le hace a la persona, si es que le da alergia o no, ¿ya? Entonces es muy importante esto, ya que principalmente la medicina depende de quién va a ser ejercida, por lo cual es súper importante que no nos vaya a dar alergia. Nos pasó aquí en la fundación que estábamos, creo que conociendo las caléndulas con las chiquillas, y hubo una compañera que le dijeron que la caléndula era buena para esto, para esto, para esto, y en vez de probar un petalito va y se comió, parece que una flor, y le ha dado una reacción alérgica a la caléndula. Menos mal pudimos controlarla, estuvo todo bien, pero así de sensibles somos. Una planta tan poderosa, tan guerrera y tan noble como la caléndula, que en general hace puro bien, puede generar alergia en un cuerpo. Entonces es muy importante la prueba parche, para que no lo olviden. Y bueno, algunas especies que pueden generar estas alergias son el laurel, la canela, los dos tipos de canela, el pino, ¿cierto? Entonces hay algunas especies que también nos pueden ayudar para tratar las alergias. Y eso es bien curioso porque podemos hacer ungüentos antialérgicos o podemos tomarlas, ¿cierto? Vía oral. Y estas especies prescriben un poco las reacciones pruriginosas provocadas por la alergia. ¿Cuáles son estas especies? La menta, la salvia, la lavanda, la melisa. Si tenemos periodos de alergia muy importantes, podemos tomar estas plantitas y nos van a hacer muy buena compañía. Entonces, ni un aceite esencial debería utilizarse por un año completo. Los aceites esenciales se utilizan por periodos de tiempo, pero como ya decíamos, cortos, controlados, observados, es muy importante. ¿Y por qué no se puede usar por tanto tiempo? Porque el cuerpo se empieza a hacer tolerante y puede aparecer una reacción de intolerancia, ¿cierto? Luego de un tiempo ya no va a hacer el mismo efecto en nosotros. Como les decía antes, hay otras palabras importantes, la dermocausticidad y la necrosis. ¿Qué es esto? Son los esenciales que son ricos en fenoles o en aldehídos aromáticos y terpénicos que irritan la piel y irritan las mucosas. Entonces es muy importante que siempre que lo voy a usar, lo diluya en algún aceite vehicular, que se llama. Entonces ese aceite vehicular puede ser de maravilla, puede ser de oliva, puede ser de coco, pero yo no puedo por ningún motivo echármelo directamente o consumirlo directamente porque se me quema todo lo que es todo. Todo lo que es el sistema digestivo, desde la tráquea, todo. Entonces, estos aceites dermocáusticos son el tomillo, el clavo de olor, la ajedrea, el orégano griego, el orégano español, todos los oréganos. Esos son los ricos en fenoles y que pueden ser dermocáusticos. Los ricos en aldehídos, la hierba luisa, el lemongrass, las canelas, ¿cierto? Eso es muy importante ponerle ojo en la dermocausticidad. Queman y queman fuerte.
Así que por favor, si lo van a utilizar, pónganlo en algún otro aceite vegetal. Carcinogénesis es lo que les mencionaba de estas que pueden aparecer por las manchas en la piel, ¿cierto? Ya se los mencioné. Paso. Ya, la hepatotoxicidad. Hablamos recién de la dermocausticidad, ¿cierto? En la piel, hablamos antes de la nefrotoxicidad, que serían los riñones, y ahora está la hepatotoxicidad. La toxicidad hepática también, bueno, ya sabemos que, o no sé si saben, pero el hígado es un órgano muy, muy, muy importante que ayuda y sostiene las funciones de todos los otros órganos. Entonces, cuando se utilizan por dosis elevadas por harto tiempo, ¿cierto?, de aceites esenciales, pueden presentarse problemas en este hígado que está teniendo que disolver estas sustancias que ya dijimos que son ultra pesadas. Y aquí los que pueden generar hepatotoxicidad son algunos que ya hemos mencionado, por ejemplo, el tomillo, el clavo de olor, la ajedrea, los oréganos, la canela, cualquier cosa que yo utilice mucho tiempo que sea tan fuerte me puede generar eso. E incluso los medicamentos también generan eso. Pero no estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de medicina de aceite esencial. Y luego tenemos la neurotoxicidad y la acción abortiva que pueden tener los aceites esenciales. Las cetonas, que son moléculas aromáticas terapéuticas, son muy delicadas en su manipulación, ya que son posibles riesgos de toxicidad, y también para las mujeres embarazadas son posibles riesgos de aborto. Entonces, la toxicidad de estas cetonas es doble, es neurotoxicidad y acción abortiva. Y las cetonas, bueno, las encontramos en muchos de los aceites esenciales, por ejemplo, en el romero, lo podemos encontrar en los cedros, en la artemisa, en distintas plantitas. Así que cada vez que a mí me interesa la aromaterapia y yo quiero oler o quiero empezar a saber más, tengo que estudiar bien para tener todos estos puntos que les acabo de mencionar, estas contraindicaciones, estar atentos para no intoxicarnos a nosotros ni intoxicar a otros que van a recibir esta medicina. Entonces, hay algunas precauciones de empleo de los aceites esenciales que me gustaría comentarles porque los cuidados son muy importantes. Primero, no se deben inyectar por vía intramuscular e intravenosa, jamás. Eso no se ve. O se ponen en la piel o se consumen vía oral, siempre acompañadas de alguien experto o experta. No se pueden utilizar en zonas como la nariz, el oído, la zona genital, anogenital incluso. No puedo usar los aceites esenciales directos. Incluso la máxima concentración que puedo usar es al 10%. Siempre tienen que ser diluidos. Siempre, siempre, siempre. Tampoco puedo utilizarlos, por ejemplo, en los ojos, ni diluidos tampoco. En los ojos no se puede utilizar aceite esencial. Como decíamos, los aceites esenciales ricos en cetonas no pueden ser utilizados por mujeres embarazadas o mujeres lactantes. La menta tampoco. No se deben preparar tampoco aerosoles de estos aceites esenciales a personas con alergia, ¿cierto? Quizás a estas personas con alergia se le puede hacer una prueba parche con las plantitas que dijimos: menta, lavanda, salvia, melisa, ver cómo le hace y ver si es que podemos hacerle un antialérgico o que empiece a tomar un poquito para descongestionar estas alergias. No se le puede administrar aceite esencial a los niños menores de 3 años por vía oral. Los niños solo podrían olerlos si es que. Idealmente ni siquiera desde un aceite esencial, sino que desde la planta misma, para que ahí hacer todo el trabajo educativo de la plantita con el niño o niña. Está prohibido también usar aceites esenciales fotosensibilizantes quienes se van a exponer al sol, ¿cierto? ¿Qué más? Los aceites esenciales ricos en fenoles son dermocáusticos, es decir, tienen que estar diluidos y administrados en pequeñas dosis con duraciones pausadas, ¿cierto? Por ejemplo,
cada 15 días en dosis elevadas, o si voy a tomarlo 3 meses puede ser un poquito más chiquitito y tomarlo 2 veces al día, pero ahí va a depender del tratamiento, de la intensidad y de qué es lo que esa persona precisa. Después hablábamos de los aceites esenciales dermocáusticos, que son estos que contienen más aldehídos, ¿cierto? Y no se recomienda para nada su empleo cutáneo, y siempre diluirlo en aceite vegetal al 20%, harto. Para cualquier persona que presenta entonces alergia, prueba parche en el codito, y siempre se van a conservar los aceites esenciales en un lugar apartado, en un lugar lejos de frascos, lejos de los niños, de las niñas, ¿cierto? Y como hablábamos antes, lejos del sol, de temperaturas muy altas y de cosas que pueden hacer que los perdamos. Entonces, esas son como las no sé si contraindicaciones, pero es como indicaciones para el cuidado, en realidad, que son muy importantes cuando tenemos que hacer medicina, ¿cierto? Entonces ya, hemos hablado de aceites esenciales y aceites vegetales, que el aceite vegetal es el vehículo donde yo voy a poner el aceite esencial para poder distribuirlo por el cuerpo. Entonces, el aceite esencial, voy a comentarles algunas diferencias entre estos dos aceites que son súper importantes. Por ejemplo, el aceite esencial no es oleoso, es viscoso, sí lo parece, pero el aceite vegetal sí es óleo en realidad, sí es grasa. El aceite esencial se extrae de plantas aromáticas, en cambio el vegetal se obtiene de plantas oleaginosas, ¿cierto? Por ejemplo, la maravilla, la oliva, la palta, el sésamo. El aceite esencial son partículas volátiles, se vuelan con el aire, con el calor. El aceite vegetal no. El aceite esencial siempre se debe diluir y el aceite vegetal es el vehículo para diluirlo. El aceite esencial se extrae con diferentes técnicas y de diferentes órganos vegetales. El aceite vegetal se extrae por presión mecánica y de un fruto, es decir, apretan la maravilla, la prensan y sale el aceite. En general, en la industria, para acelerar los procesos y abaratarlos, los aceites se les aplica calor. ¿Qué pasa cuando yo le aplico calor a una semilla? La semilla como que brota más, sale más aceite. Entonces, por eso es que hoy en día está tan, como la conciencia de la salud está creciendo tanto, se dice y se recomiendan los aceites prensados en frío. ¿Por qué recomiendan los aceites prensados en frío? Porque al aplicarle calor a la semilla para poder producir más, se le van propiedades. En cambio, si yo tengo un aceite prensado en frío, se van a mantener las propiedades que yo estoy buscando de ese aceite vegetal. El aceite vegetal, la mayoría de los aceites vegetales son alimentos. En cambio, no se pueden administrar los aceites esenciales puros por vía oral. Y los aceites esenciales, cada especie posee individualmente sus riesgos, sus formas, sus contraindicaciones. En cambio, el aceite vegetal, el mayor riesgo que podemos tener es, por ejemplo, una alergia. Que a alguien le dé un poquito de alergia y que no le haga tan bien. Pero, claro, si se toma, no sé, una botella, se va a ir de laxante de seguro. Pero no tenemos todos los otros problemas que mencionábamos antes, que eran lo de la nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, fotosensibilización, cancerogénesis, todas las otras cosas que sí me pueden producir los aceites esenciales mal utilizados. ¿Ya? Entonces tenemos distintos aceites vegetales. Distintos aceites vegetales y distintos aceites esenciales que nos van a acompañar para ir haciendo nuestras mezclas, para hacer masajes, para aromaterapia solamente, ¿cierto? En estos como especies de instrumentos que se les pone una vela y la vela calienta el aceite esencial y hace que se disipe, que también ahora de esto hay unos tecnológicos que son muy buenos porque permiten que todo el tiempo esté calientito y echando, ¿cierto? Entonces,
la importancia, voy a hablar ahora de un tema muy importante que es la importancia de la dilución, que veníamos hablando hace rato, y las dosis. Porque al aplicarlo en la piel, ya dijimos, deben ser diluidos en un aceite vehicular, principalmente aceites vegetales, y aquí hay distintas, ¿cómo se llama esto? Porcentajes de recetas. Por ejemplo, el 1% es para la cosmética. Si yo estoy haciendo productos de autocuidado y de cosmética, no debo echarle más del 1% del total de la receta, ¿cierto? O sea, yo tengo un 100% en mi receta y el 1% puede ser un aceite esencial. Si yo quiero reparar, por ejemplo, a ver. Si yo quiero reparar mucosas o si yo quiero meterme un poquito más profundo, tegumentariamente puedo usar hasta el 3%. Si es que yo quiero actuar sobre el sistema nervioso y quiero aromaterapia emocional, no estoy hablando de crema ni nada, estoy hablando de aromaterapia, rolones o brumas, puedo llegar a utilizar de la receta hasta el 5%, ¿ya? El 7% ya sería para actuar sobre linfomas, sobre la sangre, para entrar al sistema circulatorio. Para los músculos, para los tendones, para lo articular, y también es la dilución máxima de los aceites que habíamos dicho que pueden ser dermocáusticos, como la canela, es el 10%. Ya para aceites de masaje deportivo, así, 10% de aceite esencial, suficiente. 10% de aceite, 90% la receta, ¿ya? No se nos olvide, el aceite vegetal. El 15%, mira, hasta aquí también dice, hasta el 15% también sigue siendo para deporte, para un deporte de alto rendimiento. El 20% sería para como lo máximo que puedo usar si es que tengo como algunos problemas a la piel o algunas, las que son, si es que son especies dermocáusticas. El 30% es una acción local muy potente que la habla Silvia Galleguillos en su libro de aromas que curan. Puede ser anticelulítico, puede ser antiparasitario, puede ser cuando necesitamos así acciones muy poderosas. El 50% del aceite, eso ya es una dosis muy elevada y es solo si el terapeuta requiere y precisa utilizarlo, casi en estado puro ya el 50%. Y esos son algunos porcentajes recomendados de disolución. Y algo importante es que debemos considerar que 1 ml de aceite esencial son como entre 15 y 20 gotitas, ¿cierto? Entonces 1 ml son entre 15 y 20 gotas y una gota de aceite esencial, que es como bien espesita, ¿cierto? Bien viscosa, son como 20 tazas de infusión. O sea, es mucha cantidad de plantas. Si yo me hago una infusión con una gota de aceite esencial, es como que me esté tomando 20 infusiones y es exceso si es que no necesito esa medicina, ¿ya? Así que ahí importante ponerle ojito a la dilución, a las dosis, a todos esos conceptos. Una pregunta, por favor. Pero cuando te aplicas aromaterapia en este formato de aerosol, ya, ¿qué es ¿cómo? así? Claro, ya. o rolones. como rolón, ¿cómo una persona se puede dar cuenta si se está excediendo en la dosis que debiera ocupar? Es que ahí, como te entregan esa medicina armada, esa medicina viene en la dosis que es posible utilizar. Lo que hay que poner ojo es si tú compraste, por ejemplo, esa medicina cítrica, ¿cierto? Por ejemplo, el típico para la concentración de limón con romero o algunos relajantes. Es muy importante lo que hablábamos de la sensibilización. ¿Los que vienen en un frasco? Sí, todos los que vienen en frasco ya vienen con la dosis que se supone que tú deberías utilizar, no te va a dar alergia, vienen en dosis. ¿En qué formato vienen entonces estas aromaterapias con las cuales tenemos que tener cuidado en relación a una sobredosis? Ya, los aceites esenciales es cuando vienen puros, no cuando vienen diluidos en un rolón o en una bruma con un agua de rosa, ¿cierto? Es cuando viene el aceite esencial concentrado. Cuando viene una botellita de un aceite esencial solamente, ahí es cuando hay que tener ojo. Cuando ya pasó a estar diluido y te lo venden como una medicina armada, eso tú ya lo puedes utilizar siempre, teniendo en consideración lo que te mencionaba recién, la hipersensibilización del sol.
Entonces, si es que yo me lo voy a aplicar, no aplicármelo en toda la cara, sino que en puntos específicos y tratar de no exponerme al sol por las siguientes horitas. ¿Ya? Otra pregunta, si Por favor. pudieras recordarnos cuál es el riesgo para las mujeres que están cursando un embarazo o que están en periodo de lactancia. Ya. En general a esas mujeres no se les recomienda utilizar ningún tipo de aceite esencial. El más suave sería la lavanda, pero lo más seguro sería que no estuvieran en contacto con ella, y si es que están en contacto con alguno, que fuera solo a través del aroma o solo a través de directamente de la planta, porque son especies muy, muy, muy fuertes que pueden producir abortos, pueden producir intoxicaciones en mujeres embarazadas, en lactantes y en niñas. Es muy importante que no estén Más o en menos contacto. en niños, ¿desde qué edad es más seguro ocuparlos? Yo creo que yo sé que desde los 3 años. Ya. Entre los 2 y medio y los 3 años ya ahí se puede empezar a acercar estas medicinas. Especialmente si es que antes también estuvo en contacto con las plantitas, si es que la niña o el niño ya sabe lo que es una lavanda, mira, entonces esto es como, le podemos hacer bien educativo, y esto es como el corazón de la lavanda, hay que cuidarlo, porque ahí uno le puede explicar, y aún así no lo vamos a dejar al alcance de los niños, porque son sustancias peligrosas. Es decir, una amiga, por ejemplo, una vez, brujita, cosmetóloga y todo, estaba trabajando, no se dio ni cuenta cómo, un niño, uno de sus hijos, agarró el aceite esencial, se lo tomó. No sabía qué hacer, no sabía dónde meterse, amigas, ¿qué hago? Partió para el hospital, en el hospital no tenía ni idea qué hacer, tampoco, porque esta medicina no está puesta, ¿cierto?, en lo público. Entonces todas diciéndole, dilúyelo. ¿Cómo lo diluís? Que tome aceite. Pero ¿cómo va a tomar aceite? El niño no quiere nada, llora porque está quemado por dentro, que tome leche. Así que compraron leche entera, así con harta grasa, para que el niño pudiera tomar leche y el cuerpo pudiera, como adentro se pudiera absorber y digerirlo. ¿Cachai? Pero eso es lo grave y lo peligroso que puede pasar. Los niños están jugando todo el tiempo, están descubriendo. Entonces es muy importante tener precaución. Entonces hay que hacer un llamado a las mamás y a las señoras, cuidadoras, padres que trabajen con estas medicinas, a que cuiden a sus hijas y que no vaya a ser uno de estos chascarros, porque... Y que tengan estas aromaterapias, que la tengan guardadas al igual que cualquier otro medicamento de la medicina tradicional. Exacto, porque son igual de poderosos, o sea, al final son la base con la que se hacen los otros también. Eso es lo importante. Sí. ¿Tienes más preguntas? Sí, si pudieras recordarnos cuáles son, volver a recordarnos sobre el significado de aromaterapia. Al principio tú partiste comentando, separando la palabra, un poco explicando el significado etimológico. Sí, ya. ¿Y cuáles son sus principales beneficios para recordar? Ya. Aromaterapia es, como bien lo dice el nombre, la terapia es la medicina de los aromas, ¿cierto? De los olores. Partimos recordando o preguntando qué aromas son los que nos gustan, qué aromas nos traen recuerdos, ¿cierto? Qué aromas nos hacen bien. Por ejemplo, a mí me hace muy bien pensar en ir al bosque y ir caminando y ir oliendo todo lo que hay ahí. Eso me encanta. Entonces, aromaterapia es la medicina del olor. ¿Y cómo entra? Como veíamos al principio, ¿cierto? A través del sistema olfativo, el cerebro y el sistema nervioso para todo el cuerpo, y a través de la piel, lo tópico, que empieza a entrar a las células, a los tejidos y a los órganos, ¿cierto? Entonces, algunas propiedades nos ayudan a regenerar las células, nos ayudan a fortalecer el sistema inmune, nos ayudan a estabilizar y regular nuestras emociones, nos acompañan también en trastornos de salud mental, por ejemplo, en depresiones, en bipolaridades, en todo tipo de diagnóstico. En realidad se puede hacer un tratamiento con aceite esencial en distintas formas de uso, ¿cierto? Puede ser solo por aroma y masajes, solamente masajes algún día y otro día de aromas, y así se van mezclando las sinergias
también por vía oral, como mencionábamos, pero siempre que vaya a ser vía oral es muy importante, a ver, porque en la aromaterapia es muy importante conectar con la intuición. Es muy importante, yo sé lo que me hace bien. Yo huelo esto, sé si me hace bien o no porque me gusta o no me gusta. Y eso es una. Pero si yo voy a consumir esto oralmente como medicina, es muy importante que sí sea acompañado de alguien que sabe. Por lo que hablábamos de las toxicidades, por lo que hablábamos de los tiempos que pueden durar los tratamientos. ¿Ya? Eso es súper importante. Comentabas que los aceites esenciales se podrían utilizar entonces para tratamiento de enfermedades de la salud mental como depresión, tratamiento... En todo tipo de enfermedades, no solo salud mental, sino que también del cuerpo físico. Ya. Por ejemplo, podemos hacer desintoxicaciones, desparasitaciones, incluso el mismo COVID se puede tratar con aceites esenciales antivirales. Y la aromaterapia puede estar relacionada con las flores de Bach, por ejemplo, o son complementarias. Son Ya. complementarias, pero son distintas. Ya. ¿Por qué? En las dos estamos hablando de extracciones vegetales. Ujú. El aceite esencial es una extracción vegetal del alma de la planta. En la flor de Bach es una extracción del alma vibracional de la planta. ¿Se entiende la diferencia? En una yo extraigo lo que está dentro de la planta, realmente su compuesto material yo lo puedo tocar y es muy volátil, también se va a evaporar luego si lo dejo ahí, pero de la flor de Bach es la vibración de la planta lo que se capta y se vuelve gotita y se materializa en esas gotitas. Entonces, tiene relación, pero es lo mismo, pero no es igual. No es igual y tampoco es lo mismo en realidad. Son medicinas distintas. Súper. Revisando si ¿Alguna preguntita eso? ¿Alguien de por ahí que esté, alguno de los conectados o conectadas? Si tiene alguna pregunta, estamos aquí recordando medicina compleja para los seres complejos que somos, la importancia, el origen que fue utilizada por distintos pueblos antiguos. ¿No? Estamos bien. Sí. Ya, pues entonces nos despedimos, quedamos para ahí atentos para conversar otro día sobre la aromaterapia y los astros, la aromaterapia y sus planetas, porque todo tiene en la naturaleza correspondencias, que es muy muy interesante, así que vamos a dejarlo pendiente para un próximo ciclo ya. Así que con eso finalizamos este ciclo de lives. Estamos muy contentas como Botica Natural de estar acá en colaboración con la Fundación de la Familia. Y les mando un abrazo calentito a todos. Que tengan buen fin de semana. Nos estamos viendo.